Bueno, en el día de la fecha, ya a esta hora, tenemos la presencia en horas de la tarde en el Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, el ingreso por guardia de dicho hospital de un paciente de 17 años con antecedentes de haber viajado a Estados Unidos, haber regresado el 4 de marzo y hace 48 horas que presenta síntomas respiratorios, por lo que se realizó ya el aislamiento del paciente y ya se les trajo muestra para el procesamiento. Importantísimo destacar, este paciente junto con su familia debieron cumplir la restricción domiciliaria que no fue cumplida por dicha familia, por el cual el paciente presenta síntomas en este momento. Y esto es muy importante recabar y poner el ejemplo. Es por eso que nosotros estamos pidiendo la restricción domiciliaria de toda aquella persona que viajó al extranjero. Más allá que ya hace 24 horas, es obligatoria por un decreto a nivel nacional. Doctora, ¿cuándo comenzó con los síntomas y si se aisló a algunos familiares de esta persona? El chico comienza con síntomas hace 48 horas, falta a la escuela desde hace 48 horas y los contactos estrechos, su mamá y su hermano ya en este momento están en el aislamiento domiciliario. Doctora, ¿se conoce algún otro caso en Villa Mercedes también para la doctora, en Villa Mercedes o aquí en la ciudad, o son los únicos casos hasta el momento que se están teniendo en cuenta? Vuelvo a insistir que esto es momento. Hasta el día de la fecha y hasta esta hora solamente tenemos el caso positivo de San Luis, que está con muy buena evolución, y este caso sospechoso en Villa Mercedes. Doctora Saclá, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben a estos casos cuando aparecen? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y la segunda pregunta para el ministro, este chico dice que hace 48 horas que no iba a la escuela. ¿Qué va a pasar con el curso? ¿Cómo se va a actuar con la escuela? En primer lugar, como nosotros pedimos y ya es obligatoria, todo paciente o toda persona que viene del extranjero en los países donde hay circulación debe permanecer en su casa durante 14 días. Si en este periodo comienza con síntomas, debe llamar al 107. Es la manera en la cual se activa el sistema. El 107 le hará una serie de preguntas y si entra dentro de lo que es caso sospechoso, una ambulancia equipada y con aislamiento de contacto y de gota lo buscará al domicilio. Bueno, desde el Ministerio de Educación se ha activado el protocolo. Nosotros hemos en el día de la fecha notificado la resolución que adhiere a la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, donde deberemos aplicar un protocolo ante la denuncia o la información del Ministerio de Salud. En este caso, hemos tomado conocimiento de un caso sospechoso, se activa con el protocolo por el caso sospechoso, se avisa a los directivos de la escuela, donde el protocolo en caso de sospechoso se avisa al curso completo donde asistía el alumno, que deberán mantenerse en aislamiento durante 14 días, hasta que dure la confirmación o negación del análisis. En caso de ser positivo, se suspenderán las clases en ese establecimiento. En caso de ser negativo, deberán volver los alumnos a clases. Con esto queremos decir de que solamente, para no llevar y transmitir pánico a toda la población, solamente actuamos aplicando el protocolo que nos están aconsejando los profesionales en este caso. Así que se activó el protocolo, se avisó a la dirección y ya están en comunicación con la escuela. Para la doctora Dávila, consultarle cómo está preparado el hospital de Villa Mercedes para estos casos, cuál es el estado de salud actual del paciente y si ya se enviaron las muestras al malográn. Bueno, el hospital estaba preparado, como dice el protocolo, con un circuito a través de la guardia, en este caso, para conducirlo a un lugar de aislamiento donde el paciente va a permanecer en observación hasta que tengamos el resultado de la muestra. Justamente se procedió a activar el protocolo en este caso. El paciente se encuentra bien, tiene síntomas leves, podríamos decir, un caso leve con odinofagia y un poco de fiebre, no presenta tos. Pero bueno, por protocolo nosotros lo dejamos aislado hasta que tengamos el resultado de la muestra. La muestra ya se ha tomado y se ha remitido a la ciudad de San Luis para ser derivada al Instituto Malbrán. Para el ministro de Educación, ¿qué medidas se van a tomar en cuenta en las escuelas, medidas de higiene?
Bueno, dentro de estas recomendaciones está el lavado de manos, el alcohol en gel y la higiene personal de cada uno de los alumnos. Desde el Ministerio de Educación estamos activando la compra de gel y de jabón y de controlando que en las escuelas no falte. Estaban la mayoría de las escuelas avisados de este tema, por lo menos con capacitaciones, y vamos a reformular y vamos a seguir desde el lunes hasta que termine toda esta cuestión, haciendo capacitaciones de cómo se debe prevenir en estos casos. Vuelvo a reiterar, en el caso de la escuela esta de Villa Mercedes, el lunes a primera hora va a haber gente del Ministerio de Salud también para explicar y para llevar tranquilidad a la gente cómo se actúa en estos casos y cómo se aplica el protocolo, que es súper importante para no llevar pánico y transmitir inquietudes ante los papás y alumnos. Ministro, buenas tardes. Con respecto a las escuelas que tienen comedores y que los chicos se reúnen en lugares comunes, ¿está dispuesto de que se suspenda el comedor o algo así? En realidad las clases siguen normal, lo que no se está permitiendo es juntarse cuando son más de 200 personas. Entonces, de hecho no hay un número específico de la cantidad que se tienen que juntar o no. En el caso de las comidas no las vamos a suspender, sino que van a ser en turnos, para que no estén tanta gente en un solo lugar. Doctora Sanglá, una consulta recurrente que llega a las redes sociales de Radio La Finur es cómo se podría llegar a denunciar en el caso de alguien que incumpliere la cuarentena por haber tenido contacto estrecho o por haber venido de viaje de los lugares de riesgo. En realidad, el decreto nacional habla de que es obligatorio para todos los funcionarios, funcionarias, directivos y para responsables de establecimiento realizar la denuncia en el fuero penal de cualquier persona de que haya viajado y que esté concurriendo al ámbito laboral y no esté cumpliendo con ninguna restricción. Ministro Derbechoff, le hago una pregunta. ¿Las actividades en las instituciones educativas van a seguir siendo normales en toda la provincia? Las actividades de educación en toda la provincia van a seguir normales. La resolución que ha sacado hoy el Ministerio de Educación de Nación y que nosotros hemos adherido y todas las provincias están adhiriendo, hacen hincapié en que la actividad se mantiene, pero se deben aplicar los protocolos. En este caso, donde hubo un caso de sospechoso, se aísla al caso sospechoso y se pone en conocimiento de la escuela para que ese curso salga y no venga a clase. Así que es un protocolo nacional donde efectivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo tener la conciencia colectiva y la educación de que cada persona que haya viajado y que esté asistiendo y que sinceramente, o que tome conocimiento, cualquier otra, lo debe denunciar. Esas personas que han viajado a estos países, Estados Unidos, Europa, Irán, deben mantenerse por 14 días aislados en su casa. Eso es una obligación moral que tenemos que tener todos como ciudadanos. Así nos vamos a cuidar absolutamente todos. Ya se han prohibido los vuelos desde esos países a la Argentina, con lo cual en esta semana deberían disminuir ya los casos de prevención. Así que solamente es denunciar en el caso de que alguien sepa que una persona realmente haya estado en esos países y esté haciendo vida normal sin estar en cuarentena. Para la doctora Sanglá, ¿cómo evolucionan los casos que están en el Hospital San Luis, uno positivo y uno negativo? En realidad, Hospital San Luis en el día de hoy queda solamente internado el caso positivo. El otro caso que el día de ayer quedó internado fue dado de alta de manera satisfactoria a tratamiento domiciliario y a cumplir la cuarentena al domicilio. La paciente caso 1 está con muy buena evolución, afebril, ya se están empezando a tomar las muestras para mandar al Malbrán para ver si entramos dentro de la categoría de alta hospitalaria. Y consultarle por el 107, cómo tiene que hacer la persona que tiene síntomas, cómo se puede comunicar.
Toda persona que tenga síntoma y tenga nexo, o sea, que haya viajado a cualquier zona de circulación, en este momento podemos decir que es todo lo que es Asia, todo lo que es Europa y todo lo que es América del Norte, debe directamente llamar al 107, manifestar los síntomas, manifestar el nexo. Las operadoras del 107 están entrenadas para catalogar o discernir si un caso es sospechoso o no. Si cataloga dentro de casos sospechosos, se lo va a comunicar y automáticamente hay ambulancias preparadas donde la tripulación va a acudir en ambulancia al domicilio y lo va a trasladar con estricto aislamiento. Lo más importante es llamar al 107 y que el paciente no circule por la ciudad, porque eso genera un quebramiento del aislamiento.